Se ponen de pie juntamente conmigo y abren sus Biblias al libro de los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos 8 al 13, cerrando un poquito el paréntesis del cual hemos estado hablando. Efesios 3, 8 al 13. ¿Están listos, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice la siguiente manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Así, por favor, inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, este día agradecidos por tu palabra. Agradecidos por todo este tiempo, Señor, que nos otorgas cada semana, Señor, que podemos venir a adorarte, glorificarte, rendir este culto, este servicio a ti, Señor. Es nuestro anhelo que sea de olor fragante a ti, Padre Santo. Que sea algo aceptable, algo agradable, Padre. Que por medio, Señor, de la alabanza, Padre, de nuestros labios, por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la oración, Señor, por medio de los sacramentos, Padre, tú seas adorado. Sé con cada uno de nosotros, Padre, es nuestra petición cada semana, Señor, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir de ti. En lo personal, Señor, pedimos a continuo, Padre, que seas conmigo. Me permita, Señor, hablar de una manera clara, de una manera edificante, Padre, que mutuamente nos podamos edificar por medio de tu palabra, Señor. Sobre todo, Padre, cualquier cosa que pensemos, hablemos o hagamos, Padre Santo, que lo hagamos para tu honra y tu gloria nada más, Señor. Que tú seas glorificado en todo, Señor, lo que hacemos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, les recuerdo el contexto en el que estamos. Comenzamos desde el versículo 1. Se los leo para entrar a entender un poco lo que ha ocurrido, pero les recuerdo brevemente que después de expresar, de aclarar, de comenzar a hablar acerca del misterio que había en Cristo, de que ahora el judío y el gentil juntamente pueden llegar a fe en Cristo Jesús, llegamos al capítulo 3 y inmediatamente lo que ocurre es de que Pablo, por alguna razón, la cual tal vez algún día podamos preguntarle, pero se nos da la sospecha de que es por las verdades que él experimenta en su contexto, él entra en lo que es un paréntesis después de el versículo 1 del capítulo 3, al recordar que él es prisionero de Cristo por amor a los gentiles. Se los leo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de los gentiles. Versículo 12 es donde comienza el paréntesis. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Una de las cosas muy importantes, algo que esta frase nos comunica, el versículo 8 en particular, algo que siempre estuvo presente en Pablo. Él fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Y esto, nos damos cuenta por sus escritos, le pesa bastante. Se autonombra el más pequeño de todos los santos. En otro sentido, él está hablando el más pecador, el más vil, el que más ha recibido gracia, el que más fue necesario que Dios
ah, resultara fuerza para perdonar. Él se siente de esta manera, como el más vil de todos los pecadores. Pero noten la verdad gloriosa. En Cristo, su propósito cambió. En Cristo se le ha concedido la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. De perseguidor de la iglesia a uno de los primordiales fundadores, al llevar el evangelio, el glorioso evangelio, a los gentiles. Les leo 1 Timoteo 2, 5 al 7. Esto es algo que ya hemos estudiado, ya hemos leído, hemos entendido que a Pablo se le ha concedido este ministerio por gracia de Dios. Lo hemos hablado, lo hablamos poquito la semana pasada. Él ahora ha llegado a ser el administrador, un administrador de la gracia de Dios, en específico hacia los gentiles. 1 Timoteo 2, 5 al 7. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, hablando Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Una vez más, Pablo le dice a Timoteo, a mí se me ha concedido esta gracia, yo fui constituido predicador y apóstol a los gentiles. El ministerio de Pablo es predicar el evangelio a los gentiles. Versículo 9, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahora aquí vemos el contraste de lo que hemos estado hablando. De sacar a luz es dar a conocer el misterio. Este misterio, recuerda a Pablo, ha estado oculto en Dios, pero ahora ha salido a luz por medio de Pablo en su ministerio a los gentiles. Aclaro una vez, lo que ahora es claro es que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, lengua, sea judío o gentil, pueden ser salvos en Cristo Jesús por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, es importante, por esto aclaro lo que estamos mencionando. Dios había planeado esto desde antes de la fundación del mundo, pero no había quedado claro lo que había sido su plan hasta que se revela Cristo. Cristo envía, en específico empieza a aclarar por medio de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. En Cristo ahora entonces se revela el plan por completo. Y ahora se entiende que esta salvación ofrecida en generaciones atrás es para el judío y el gentil. Ahora hay una frase aquí que tal vez para ustedes y para mí es algo común. Dice creador de todas las cosas, pero es un poquito interesante. La palabra que se usa ahí en el lenguaje original de creador, que se usa en Efesios, típicamente es referencia a nueva creación. En cartas paulinas, como en Romanos, en 1 Corintios, Colosenses, en 1 Timoteo, habla de la creación, el inicio de todo. La implementación de este título aquí en el versículo 9 ha causado mucha pregunta, específicamente por qué se usa de esa manera aquí. De que Dios es creador de todas las cosas. Obviamente sabemos que son verdades, pero de nuevo, cuando estudiamos nos hacemos preguntas. ¿Qué es la intención del autor? Y lo interesante es de que ahí cambia la palabra. En Efesios, una vez más, típicamente cuando habla de la creación, habla de nueva creación, habla de nueva criatura, habla de lo que Dios ha hecho en su plan redentor. Pero aquí apunta al inicio, a la creación de todas las cosas. Y creo el profesor Essenbaugh, un profesor aquí de Westminster, aquí en San Diego, en su comentario a los Efesios dice lo siguiente, y lo cito para aclarar. La mejor respuesta parece ser que cuando Pablo reflexionó sobre los largos siglos en los que Dios había mantenido oculto el diseño del misterio, quiso enfatizar que Dios como creador nunca había abandonado su compasión por la obra de sus manos, la multitud de naciones que se habían extraviado a una noche pagana. Les explico, hermanos.
lo que Pablo está haciendo, que es muy importante para ustedes y para mí, porque incluso ha ocurrido este error en la historia. Hablamos de que era misterio, hablamos de que en el Antiguo Testamento no era claro, hablamos de que antes de Cristo no se conocían estas cosas. Lo que muchos han hecho en específico, mis queridos hermanos, que sostienen al dispensacionalismo, dirían de que Dios cambió su plan, de que por el rechazo de Cristo, por medio de los judíos, que ahora su enfoque es a los gentiles, que hay un cambio que ocurre, que el cambio es un ajuste por parte de Dios. Sin embargo, lo que estamos viendo en específico por esa frase tan particular es de que Pablo está recordándonos que Dios, quien es creador de todas las cosas, se preocupa por todo lo que Él ha creado, en específico en el contexto en el que nos encontramos los gentiles. El punto de Pablo es de que Dios, siendo creador de todas las cosas, nunca se olvidó de los gentiles, y ahora está aclarando que ahora estamos viendo, se ha evidenciado cómo es de que aún hay una fidelidad a su creación por medio del Evangelio, por medio de Cristo que salva a judío y gentil. No hubo un cambio, no hubo un ajuste de cuentas, no hubo algo que cambió de dirección Dios en su plan redentor, simplemente ahora es claro que siempre fue el plan de Dios salvar a los que Él iba a salvar. Se los reenfatizo con esto. Cuando vemos en el capítulo 1 que habla de que aquellos redimidos fueron escogidos, ¿cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Eso significa judío y gentil habían sido escogidos desde antes de que Él hubiera creado cualquier cosa. Esto significa que cuando Dios crea el mundo, crea a un pueblo, a una gente, entendiendo de que ocurrirá esta división, pero que siempre había un plan redentor para ambos. ¿Quedamos claros, hermanos? Continuemos, versículo 10. Algo que hemos estudiado un poquito antes, lo vuelvo a repasar, muy importante para ustedes y para mí. Y les aclaro, hermanos, el propósito de la iglesia. Versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Una de las cosas, hermanos, que ocurre, y hay varias maneras en las cuales nosotros podemos considerar lo que aquí está escrito. Primero que nada, mantengámonos en el contexto. Estamos hablando del misterio de que ahora el gentil forma parte, que es coheredero con el judío en Cristo Jesús, que ahora tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Es la idea de lo que estamos hablando, de que ahora juntos nos vamos edificando, que Cristo nos va levantando, construyendo en un templo santo, una morada de Dios. Y una de las cosas que aquí se menciona en el versículo 10 es de que la iglesia de Cristo, su cuerpo que es multicultural, multiétnica, testifica del poder de Dios y su autoridad al existir y congregarse. El simple hecho, hermanos, de que el día de hoy estamos aquí, de que el día de hoy nos ha permitido despertarnos, arreglarnos, espero todos nos bañamos, llegamos a este lugar para testificarle al resto del mundo de la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas. Déjeselos aclaro. Después me mandan emails o me llaman si se ofenden. Yo soy una persona un poco rara. Lo hablábamos el jueves. Crecí con pocas amistades. Lo más probable es de que si no fuera por Cristo, nadie de los que estamos aquí nos conocemos. Nadie de los que estamos aquí formamos familia, nadie de los que estamos aquí nos amaríamos como nos amamos, nos preocuparíamos los unos por los otros como nos preocupamos. El punto es de que para el resto del mundo, cuando ve la iglesia congregarse, testifica del poder de Dios de reunir de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, un pueblo para sí mismo, donde nos amamos, donde nos preocupamos los unos por los otros, donde a continuo nos estamos edificando, donde a continuo apuntamos a la gloriosa verdad del Evangelio para animarnos a seguir esta carrera. La responsabilidad de la iglesia, una de esas responsabilidades, es de que el resto del mundo vea por medio de nuestra congregación, y hablo de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo, el poder de Dios
su señorío sobre todo, su autoridad sobre todo. Tanto de que otro propósito es que por medio de la iglesia, como ya habíamos mencionado semanas atrás, toda potestad, toda hueste, todo principado, toda autoridad, y hablo de autoridad debajo de la autoridad de Dios obviamente, por medio de la iglesia tenga claro todo lo que es ese poder, todo lo que es la sabiduría de Dios, todo lo que Él está haciendo. Lo he mencionado, lo hemos estudiado, no entraré mucho en ello, pero les recuerdo, hermanos, que los ángeles ven con curiosidad lo que Dios está haciendo al redimir pueblo de todo pueblo y de toda nación. Por eso cuando hablamos de misterio, por eso cuando hablamos de que es algo que solo era conocido a Dios, hermanos, los demonios, Satanás, todos están siendo informados de la grande sabiduría de Dios por medio de la iglesia al congregarnos, a que Dios esté agregando a su iglesia, a su cuerpo. Ahora les menciono todo esto, hermanos, porque es muy importante. Muchas veces como iglesia, escuché al hermano Tomás al final hablar en la oración, orar a Dios, acerca de cómo en el resto del mundo hay persecución, cómo en el resto del mundo hay cadenas para nuestros hermanos, cómo en el resto del mundo se priva de vida, hay castigos. Sin embargo, la iglesia avanza. Una vez más, el mundo ha hecho todo lo posible por parar ese avance. Pero lo que sobresale al continuar la iglesia es una de las instituciones que más ha sido atacada en la historia de la humanidad. Y prevalece tal y como Cristo prometió, dando testimonio al resto del mundo que no hay nada más poderoso de que aquello lo que Dios respalda por medio de su poder, su soberanía, su autoridad. Dios ha prometido, la iglesia va a continuar. Tal vez nosotros como iglesia local en algún día cesemos de existir. Efesios, la iglesia en Éfeso ya no existe, pero aquí estamos nosotros. Y tal vez unos años más adelante, a menos que regrese Cristo, tal vez cesaremos de existir, pero su iglesia continuará, porque Dios es poderoso, porque Dios es fiel, porque es la sabiduría de Dios. En esta la iglesia, una vez más, donde se reúne de todo pueblo, de toda nación, que desde el más pequeño hasta el más avanzado de edad, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más falto de conocimiento hasta el más sabio, somos todos uno en Cristo Jesús, una unidad perfecta juntamente con el Creador de todas las cosas. Personas de Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Antártica y Australia. En Cristo somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo, su iglesia. Una vez más, cuando nos congregamos en cualquier continente de este mundo, iglesias locales, iglesia universal, proclaman la grandeza del poder y autoridad de Dios al revelar este misterio al mundo. Nosotros, por medio de la iglesia, al congregarnos, estamos revelando este misterio al resto del mundo, que podemos llegar a ser uno con nuestro Creador en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, pregunto, ¿cómo es de que se revela este misterio al mundo? ¿Cómo llegan a creer las naciones que forman parte de la iglesia de Cristo? Al predicar el glorioso evangelio, al proclamar las verdades de Dios. Por eso el enfoque siempre ha sido desacreditar el evangelio o silenciarlo. Pero que nos quede claro, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene por responsabilidad proclamar las obras de la mano de Dios. Y lo aclaro, hermanos, porque no quiero que ocurra lo siguiente. El pastor dijo que con el simple hecho de congregarnos ya estamos nosotros anunciando al resto del mundo. Absolutamente no. Es parte de. El congregarnos testifica el poder del evangelio. Pero lo que revela el misterio es verbalmente proclamar el glorioso evangelio a toda criatura. Una vez más, es parte del propósito de la iglesia, que igual comunica su poder por medio de la salvación de las naciones. Continuemos, hermanos, ahorita regreso a este punto, un punto muy importante. Esta fe, continúa Pablo, nos da acceso directamente a Dios. Notemos que Pablo dice que tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Les voy a leer unas citas del autor de Hebreos que también nos aclaran este concepto, algo que ya igual hemos estudiado.
que nos recuerda acerca de este acceso que tenemos a Dios y el beneficio de ello, pero igual nuestra responsabilidad por ello, por ese acceso a Dios que ahora tenemos. En Hebreos 4:16 les leo lo siguiente: por tanto, acerquémonos con confianza, una vez más la misma palabra, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, el día de hoy leímos el Salmo 78. Una de las cosas que resalta es cómo Dios permanece fiel a un pueblo desobediente, a un pueblo infiel. Es la historia del Éxodo. La historia de Israel hasta David, ¿verdad? Obviamente resumida en unos cuantos versículos, 70 y tantos versículos. Pero lo claro es de que Dios está en medio de ellos, de que Dios obra a continuo, como Él se le reclama algo y Él responde con fidelidad. El pueblo a continuo con infidelidad y Él responde con fidelidad, habitando entre ellos, proveyendo para ellos. Lo que queda claro es de que en Cristo Jesús ahora, a pesar de que ustedes y yo, estando alejados, siendo gentiles, ahora se nos ha abierto acceso a este Dios santo. A este Dios que antes estaba separado de su creación por nuestra pecaminosidad, por nuestras fallas, por nuestro adulterio en contra de Él, de esta relación que teníamos con Él. Pero ahora en Cristo Jesús se ha desgarrado el velo, como hemos estudiado, y tenemos acceso a Él. La razón por la que lo menciono, hermanos, es porque es algo que a continuo se nos olvida. Que tan solo entendiéramos, comprendiéramos que al orar a Dios es por acceso directo a Él. De llegar a su santísima presencia por medio de la oración y que Él se preocupa por nosotros y nos escucha. Eso es lo que es la oración. Que ahora por medio de la palabra podemos escuchar su voz, hablar a nuestras almas, nutrirnos y ver su plan redentor en el momento en el cual, cuando nosotros estamos siendo preparados para el momento en el cual podamos pasar una eternidad con Él. Acceso directo a Dios por un mediador, nuestro Señor Jesucristo. Antes convencidos, tenemos que ir por medio de los sacerdotes, tenemos que ir después de lavamientos, después de traer una ofrenda, y esto solo era exclusivo a uno de ellos nada más, y solo una vez al año. Es el punto de Hebreos. Pero ahora en Cristo Jesús, acceso directo. Ahora notemos la responsabilidad. En Hebreos 10 nos habla de lo mismo, pero ahora nuestra responsabilidad por ello, por esta verdad de que ahora tenemos acceso directo a Dios. Hebreos 10, 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, mismo concepto, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahora que tenemos acceso directo, el autor de Hebreos nos hace solemne llamado a asegurarnos de que nos acerquemos con corazón sincero. Una de las cosas que ocurría cuando entraba, o la advertencia que ocurría cuando entraría el sumo sacerdote y no había hecho todo lo adecuado, todas las preparaciones adecuadas, entraba al lugar santísimo, el lugar más íntimo del templo, el lugar donde Dios decidió que habitaría su gloria revelada entre los hombres. Ese sumo sacerdote, al entrar de manera inadecuada, caía muerto. Incluso se escucha, ¿no?, que se ataba con cadenas, no con cadenas, con bells, campanas, con campanas, y el simple hecho para escuchar que él seguía caminando dentro del lugar santísimo. El momento que ya no se escuchaba, jalaban el lazo porque nadie podía entrar por él. Algo serio. Y ahora en Hebreos se nos dice que ahora tenemos acceso directo, sin ningún miedo, que podemos entrar con esa confianza. Ninguna confianza de recibir retribución, ninguna confianza de experimentar la ira de Dios por nuestra pecaminosidad, por lo vil que somos, entrar ante la presencia de Dios. Y por medio de Jesucristo, misericordia y gracia nada más. Pero nos dice, no perdamos el valor de ello. Vengamos con corazón sincero, certidumbre de fe, plena certidumbre de fe, corazón purificado.
Este derecho de entrar directamente con Dios, si se puede decir de esa manera, es nuestro en Cristo Jesús nada más. Somos su pueblo y Dios escucha atentamente a su pueblo. Podemos ir a Él, tenemos acceso a Dios en Cristo Jesús. Dios, podemos estar seguros, nos escucha. Les leo el Éxodo 3:7, Éxodo 3:7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Ahora les recuerdo el contexto. Aquí hablando Dios con Moisés de que Él ha tomado en cuenta los sufrimientos de su pueblo judío en Egipto. Pero nuestro Dios es un Dios que no cambia. Esta verdad fue verdad en el Éxodo, de que Dios escucha a su pueblo, está consciente de sus sufrimientos, es verdad hoy. Pues ahora somos su pueblo y Dios sigue escuchando a su pueblo. Ahora por eso podemos ir a Él entendiendo que Él nos escucha. Acceso directo a Dios. Continuemos, versículo 13. Ruego, dice Pablo, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Y aquí el punto de su desviación desde el versículo 2. En ruego, Pablo busca animar a los gentiles en Éfeso de que su encarcelamiento no significa que el evangelio falló. No significa que todo lo que Pablo ha dicho es incorrecto. Pablo dice: mi encarcelamiento es porque todo esto es cierto. Mis cadenas son su gloria. Ahora déjenles aclarar un poco. Es muy fácil considerar las cosas en este contexto inmediato e interpretarlas de manera incorrecta. Era muy probable, la iglesia en Éfeso tenía tal vez tenía la tendencia tenía el peligro de caer en pensar, bueno, ¿cómo va a ser que se nos han hablado de todas estas verdades y aquel que nos habló de todo ello ahora está encarcelado, sufriendo ahora tal vez en juicio por algo, poniendo en cuestión las verdades de Pablo? Y Pablo dice lo opuesto, y por eso anima y aclara: sí estoy en la cárcel, pero no por Roma, no por nadie más, sino por Cristo. Porque esto es el plan soberano de Dios. Porque por medio de mi sufrimiento, ustedes reciben salvación. Ese es el punto. Y es un concepto que a continuo Pablo habló. Y ahorita lo vamos a ver porque es importante. Muchas veces tenemos tendencia, cuando alguien sufre, es por su pecado. Cuando algo pasa, es porque hizo algo mal, porque Dios le está disciplinando. Y no necesariamente. Acuérdense que la promesa fue siempre el sufrimiento, pero una de las cosas que vemos a continuo es de que viene sufrimiento a todos aquellos que proclaman la salvación al mundo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 6, se los leo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Pablo entiende que es fácil perder el ánimo cuando nos enfrentamos a la oposición. Busca animar a la iglesia en Éfeso, no con consuelo superficial de que él está bien, de que todo va a salir bien. Noten, hermanos, cómo es de que él consuela a esta iglesia a pesar de que él está en cadenas. Busca animarlos con la verdad de que Cristo es soberano, de que es el plan de Dios todo ello, de que iba a ser el resultado de la salvación de los gentiles que él fuera encarcelado. No importa qué tan mal se vean las cosas, en un sentido Pablo proclama: Cristo es rey, seguirá siendo rey, no puede ser destronado. Anima a la iglesia en Éfeso con la verdad de que en Cristo el gentil tiene acceso directo a Dios, de que el gentil ahora es coheredero, conciudadano, partícipe de las promesas, hijo o hija de Dios, templo santo de Dios en Cristo. Somos su cuerpo en Cristo por medio del evangelio. A esto se refiere Pablo, debe ser el enfoque. Incluso él mismo se predica lo mismo.
Pablo entiende que todo sufrimiento es difícil, pero vale la pena por lo que ahora es en Cristo Jesús. Este es su punto en Romanos 8. Se los leo, Romanos 8:18. Pues considero, ¿quién considera Pablo? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo considera, medita y concluye que mejor es estar en Cristo que cualquier sufrimiento que pueda venir en contra de Él. Veamos lo que les dice a los hermanos en Filipo, la carta a los Filipenses. Filipenses 3, 8 al 11. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Y ahí está la clave. Una frase que vamos a estudiar un poco. Llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo tiene la perspectiva correcta en cuanto al sufrir por Cristo, pero también tiene la perspectiva correcta en cuanto a sufrir por Cristo al servir al gentil. Ahora déjenles aclaro las dos cosas. Primero que nada, hay un concepto del cual no se predica, del cual no se habla mucho, del cual ignoramos, del cual decidimos mejor pensar que no existe o que hemos recibido una gracia especial, aparte de todos nuestros hermanos en toda la historia de la iglesia. Y esto es de que el discípulo de Cristo sufrirá los padecimientos de Cristo. Cristo mismo, si ustedes se acuerdan, en Juan 15, habla de que nadie es mayor que su maestro, que si a Él lo odiaron, también nos odiarán a nosotros, que si Él sufrió, también nosotros sufriríamos, que si Él es puesto a muerte, ¿qué creen? Que también nosotros corremos el riesgo de ser puestos a muerte por su nombre, dice Cristo. Pablo entiende esto. Pablo anhela y entiende que cualquier sufrimiento que Él padece, lo comparte con Cristo, porque Cristo sufrió ese mismo padecimiento. Y ahora a la iglesia en Éfeso les dice lo mismo, que ahora el sufrimiento es por Cristo, pero para la salvación del gentil. Al ser Pablo ministro del Evangelio, administrador de la gracia de Dios a los gentiles, entiende que vendrá sufrimiento porque Cristo sufrió. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Pablo dispuesto está a sufrir personalmente para que los gentiles obtengan salvación. Este es su amor a nosotros. Les recuerdo, lo hablábamos un poquito el jueves. Literalmente, hermanos, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, vale la pena estar en la cárcel por ustedes, porque todo esto es verdad y debe ser proclamado. Porque es verdad de que ahora ustedes forman parte de la iglesia de Cristo, su cuerpo, su templo, coherederos, hijos e hijas del Altísimo, copartícipes de las promesas. Porque todo esto es verdad, dice. Porque la gloria que rodea toda esta verdad en Cristo Jesús, vale la pena estar en la cárcel. Mejor es proclamarles y salvarles que mi propio bien, es lo que dice Pablo. Mis tribulaciones por vosotros son vuestra gloria, vuestro consuelo, vuestra salvación. Es el mensaje de Pablo en este paréntesis desde el versículo 1 al 13. Porque todo es verdad, porque toda verdad en Cristo es para el gentil, dice, vale la pena que yo esté aquí, si significa que es su salvación. Ahora analicemos estas verdades hoy para nosotros. Vamos a ver unas cuantas cosas. Cristo padece sufrimiento para salvarnos. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra salvación fue a costo de Cristo, su vida,
sufrimiento en nuestro lugar. Pablo simplemente sigue el ejemplo. Dispuesto está a sufrir para que el gentil se salve. Incluso sufrió y sufre por predicar el glorioso evangelio a los gentiles que antes estaban lejos. Lo que nos es evidente es de que la salvación de unos viene por medio del sufrimiento de otros. Quiero que eso quede claro, hermanos. Porque la iglesia el día de hoy busca hacer el evangelio lo más confortable posible. No solo el compartirlo, sino también el vivirlo y estar en él. Sin embargo, la historia desde nuestro Señor Jesucristo, lo que se nos hace evidente, una vez más se los digo, es de que la salvación de unos viene por medio del sufrimiento de otros. Y esta es la historia del todo el Nuevo Testamento. No solo eso, es la historia de todo el cristianismo. Sufrir para salvar. De nuevo, saturado está el Nuevo Testamento con este mismo mensaje y el llamado a cobrar ánimo a luz de los sufrimientos. Se los voy a leer rápido, hermanos, en Romanos 8, 16 al 17, el contexto del versículo 18, ¿ah? Romanos 8, 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, si en verdad somos bendecidos con Él. Curioso, ¿no? Una de las medidas de la cual sabemos, el Espíritu nos da testimonio que somos hijos, que somos herederos, que somos coherederos con Cristo, es de que si padecemos con Él. ¿Con qué fin? De que seamos también glorificados con Él. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Esto no nomás es teología paulina, también es de Pedro. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ahora entienden, hermanos. Y aquí lo conveniente, ¿verdad? Sí, mira, nuestros hermanos sufren en todo el mundo. Eso es cierto. Incluso lo vivimos el día de hoy. Pero el punto de Pedro es de que a la iglesia en Roma le está escribiendo Pedro, les dice, ustedes también van a sufrir un poco, como han sufrido todos sus hermanos en todo el mundo. ¿Pero qué dice? Es solo un poco de tiempo. ¿En referencia a qué? ¿En comparación a qué? A la eternidad. Una de las cosas que siempre menciono cuando tocamos esta sección, es interesante, si ustedes gustarían, deberían ir, vayan y vean el trato de la iglesia en Roma durante la persecución, las cosas que ocurrían a los hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Algo que es bastante impactante al escuchar las palabras de Pedro a esa iglesia, diciéndoles, tengan ánimo, solo es un corto el tiempo el que van a sufrir, entendiendo que los hermanos estaban colgados en postes, o sea, traspasados por postes y encendidos para hacer velas de la ciudad, entregados al Coliseo, entregados a las ferias, ¿cómo se llama? A los animales furiosos. Pero era la costumbre. A esto estaba no solo acostumbrado, el cristiano era llamado a ello, al padecer con Cristo. Ahora, hermanos, les quiero aclarar algo. Este sufrir ocurre cuando servimos a Dios, cuando buscamos obedecer a Dios en todo. Vendrá oposición y vendrá sufrimiento. Y lo experimentamos de varias maneras. Incluso una de las cosas que hago bastante, por ejemplo, tengo una pareja que se va a casar. Siempre les digo, oigan, ¿saben qué? Porque muchos llegan con la idea, nos vamos a casar, todo va a ser lindo, ya vamos a mejorar, vamos a estar en obediencia a Dios. Y les digo, bueno, pues es que es por esa obediencia que su matrimonio sufrirá más. Es por esa obediencia que ahora tendrán ustedes el enfoque de los ataques del enemigo, que ahora cada uno de ustedes va a luchar por mantenerse
casados, por mantener la imagen del amor de Dios con su iglesia. Ahora, ese es un contexto de cómo el cristiano sufre. Pero en el específico lo que estamos hablando aquí es servir a Dios en la proclamación del evangelio, obedecer a Dios cuando una sociedad dice que debemos hacer lo opuesto. Si ustedes se dan cuenta, vamos más y más a carrera allá. Y qué bueno, hermanos. Yo sé, entiendo, hay hermanos fieles, hay hermanos que su convicción es que esta sociedad debe cambiarse a ser una sociedad cristiana. Lo lamentable es de que cuando vemos que ocurre eso, el cristianismo decae. ¿Saben cuándo crece y es edificado el cristianismo en la iglesia? Cuando está en una sociedad que le persigue. Lo he dicho por años, espero sea cierto y Dios nos dé la gracia para resistirlo todo, pero ya es tiempo de que la iglesia en Estados Unidos deje su confort y se una al resto del mundo que sufre en este preciso momento por servir a Cristo. De nuevo, cito las palabras de nuestro hermano, es algo que tal vez muchos de nosotros tenemos presentes. Escucho ahorita el ruidito ahí de los fierros, de los filtros. Está el aire prendido. Están en bancas cómodas. Y el día de hoy se reúnen muchos con peligro de muerte. El día de hoy se reúnen muchos a pesar de amenazas a muerte. Aquí tenemos un misionero que tuvo que dejar de ser misionero porque lo sacaron de Rusia. Se enteraron que era evangélico, lo sacaron, gracias a Dios, no fue a más. Simplemente le dijeron, vete del país. Y regresó con nosotros, aquí está, se ha congregado ya por tiempo. Llega y ve la iglesia bien confortable. Si quieren ustedes empezar a sufrir juntamente con Cristo sus padecimientos, juntamente con Pablo, juntamente con Pedro, con todos los apóstoles, con todos nuestros hermanos del Nuevo Testamento, no solo eso, con todos nuestros hermanos del resto del mundo, abran su boca para proclamar las verdades del evangelio a este mundo perdido. Y comenzarán a ver de qué oposición se habla. Si quieren seguir confortables y no sentir nada de ello, no hagan nada. Pero somos llamados, hermanos, lo hemos estado hablando. Es el punto de todo esto. A ustedes y a mí como cristianos se nos ha dado el ser administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es esto? El proclamar las grandezas del evangelio a el mundo. Les aclaro, hermanos, el proclamar el evangelio traerá oposición, sufrimiento, persecución. Pero en toda la historia de la iglesia, en toda, hermanos, sabemos que es la manera que el reino de Dios avanza. El reino de Dios avanza por medio del sufrimiento de su iglesia. Por medio del sufrimiento de los que proclaman el evangelio. Es que la iglesia de Cristo crece. Tertuliano, considerado uno de los padres de la iglesia primitiva, exclama lo siguiente, tal vez han escuchado esta frase, dice lo siguiente, dice, pero vuestras crueldades no logran nada en absoluto. Cada una más es exquisita que la anterior. Es el cebo que gana hombres para nuestra escuela. Nos multiplicamos cuando somos cegados por ti. La sangre de los cristianos es semilla. Tal vez ustedes han escuchado la frase, ¿verdad? Que la sangre del creyente es la semilla de la iglesia. Viene de esta carta que se escribe al emperador que está matando a cristianos. ¿Y qué dice Tertuliano? ¿Qué dice este padre de la fe? Dice, nada de lo que hagas importa. Incluso da crédito, ¿verdad? Dice, has encontrado maneras bastante crueles y más crueles cada vez, pero no logras nada. Más que agregar a nuestra causa, más que traer otros hombres a nuestra causa, a creer en Cristo. Y dice, la sangre de los cristianos es semilla, sufrir para salvar. Este es nuestro llamado hoy, hermanos, que estemos dispuestos a sufrir por los pecadores para que estos lleguen al conocimiento del evangelio de salvación en Cristo. Es el llamado que tenemos por parte de Dios, esta gracia que se nos ha dado. Analicemos lo que existe el día de hoy, hermanos, en nuestro corazón. Si estamos dispuestos a intercambiar nuestra vida por el alma de un incrédulo.
Una pregunta difícil. Pero les pregunto, imagínense, hermanos, todos hoy, tal vez el día de hoy estamos pensando, hay alguien que me gustaría que llegara a fe, hay alguien, he estado orando por esta persona, he estado orando por aquella. Si hoy se ofrece, voy a salvar a esa persona, pero el precio va a ser tu vida a cambio. ¿Se agregaría ese día a la iglesia de Cristo? ¿O mejor disfrutamos una vida más larga? Lamentablemente creo que si somos honestos, buscamos preservar nuestra vida. Entiendo que es una pregunta extrema, yo sé que estamos hablando de cosas que tal vez no sucederían, pero nos ayuda a analizar lo que valoramos, hermanos. Hoy vemos que Pablo dice, mi sufrimiento es su salvación. Su valor está en Cristo, el Rey Supremo y Soberano, y aquellos que Él salvará. Y confiado, Pablo dice, estoy dispuesto a sufrir para que se salven los que serán de Cristo. ¿Estás dispuesto a perder su vida? Entendiendo que es la salvación de los demás. Hermanos, es claro, tal vez no hemos llegado ahí. Tal vez si analizamos un poco nos damos cuenta, no estoy dispuesto a sufrir por Cristo, no estoy dispuesto, o tal vez decimos, estoy dispuesto a sufrir por Cristo, pero no para que se salven alguien más. Debemos considerar a Cristo, su ejemplo. Debemos considerar el ejemplo de Pablo que el día de hoy leemos. Todos sabemos que Cristo es nuestro ejemplo. Hablamos de su obediencia, hablamos de su amor, su compasión, etc. Siempre concluimos que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Rara vez consideramos su sufrimiento en el mismo contexto. Quiero amar como Cristo, quiero hablar como Cristo, quiero enseñar como Cristo, quiero vivir como Cristo, quiero amar a los demás como Cristo. Nunca quiero sufrir como sufrió Cristo. Así somos como seres humanos. Cristo sufrió para salvar a los suyos. Vemos que los apóstoles, los discípulos, los seguidores han seguido ese ejemplo. Lo vemos en Pablo, una vez más en esta sección. Dejemos ya la noción de que podemos vivir nuestro cristianismo cómodos. Absolutamente no. Debe ser incómodo como vivimos, con el propósito de depender de Dios. Escúchenme, hermanos. La vida está diseñada para ser difícil. Nuestro cristianismo está diseñado para ser difícil. ¿Saben para qué? No para que les demostremos a los demás, miren qué cristiano, súper cristiano soy. No para que le demostremos a los demás, miren cómo vivo yo, miren cómo lo hago, esto me ha funcionado, esto no. Está diseñado el sufrimiento en el cristiano para depender de Dios de este lado del cielo. En esta vida. Para que después de que vivamos un día atribulados, un día perseguidos, antes de acostar nuestras cabezas, clamemos a Dios, gracias que me has fortalecido un día más. Te pido tu misericordia que me fortalezcas otro día más. Pero cuando vivimos cómodos, llegamos, se nos olvida orar, se nos olvida la palabra, mira qué cómoda la cama, mira qué fresca la almohada, y luego cuando no la volteamos, y privados dormimos. Pero no es el punto, hermanos. Se nos ha concedido esta gracia al anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Cobremos ánimo, hermanos, cuando enfrentemos oposición y sufrimiento, entendiendo claramente lo que es el valor de Cristo, hermanos. Cristo es nuestra porción. Concluir, la vida es nada. Es mi oración, hermanos, que todo esto sea claro. No la inventé. Literalmente es el versículo 14. Una vez más, Pablo rogará que todo esto sea claro. Todo lo que es ahora nuestro en Cristo, para que nuestro valor sea en Cristo y nada más.